un niño destinado a la grandeza. Desde pequeño su fuerza era prodigiosa. Podía arrancar árboles de raíz y vencer a hombres adultos en combate sin esfuerzo. Su cabellera, larga y oscura como las alas de un cuervo, era el símbolo de su pacto con Dios, la fuente de su poder. Con los años, Sansón se convirtió en un hombre de físico imponente, músculos tallados como roca, mirada penetrante y una presencia que hacía temblar a sus enemigos. Pero más allá de su fuerza, había en él un fuego indomable, una sed de justicia que lo llevaría a enfrentarse solo contra un ejército. Y así comenzó su leyenda. En los días en que los filisteos oprimían a Israel, un ángel del Señor se apareció a una mujer estéril de la tribu de Dan. «Concebirás y darás a luz un hijo», le anunció. «Él comenzará a liberar a Israel de los filisteos, pues será nazareo consagrado a Dios desde el vientre». El espíritu del Señor rugía en el pecho de Sansón, cuando, camino a Timnat, un león furioso se abalanzó sobre él. Los filisteos que merodeaban por la región soltaban burlas al verlo enfrentarse a la bestia, esperando su muerte. Pero Sansón, con las manos desnudas, agarró al animal por las fauces y con un grito que resonó en los valles, lo desgarró en dos como si fuera un cordero. La noticia de su hazaña corrió como fuego. «¿Quién es este hombre que mata leones como si nada?», murmuraban los filisteos, mientras los israelitas comenzaban a susurrar su nombre con esperanza. Pero Sansón no buscaba gloria para sí mismo. Cada acto de fuerza era un mensaje. Dios no había abandonado a su pueblo. Sin embargo, el verdadero desafío aún aguardaba, porque en las sombras, los señores de Filistea ya tejían sus trampas, y Sansón, impulsivo y apasionado, caminaba directo hacia ellas. Sansón se enamoró de una mujer filistea en Timnat, desafiando las advertencias de su pueblo. «Ella me agrada», insistió, sin saber que este matrimonio sería el primero de muchos enfrentamientos con los filisteos. Durante el banquete nupcial, Sansón propuso un enigma a 30 guerreros filisteos. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Apostaron valiosas túnicas y vestidos, pero solo podrían resolverlo si su esposa traicionaba su secreto. Presionada por los filisteos, la mujer de Sansón lloró y suplicó hasta que él reveló la respuesta. El león que mató albergaba un panal de miel en su cadáver. Furioso al ser engañado, Sansón cumplió su palabra, pero de manera brutal. El espíritu del Señor lo invadió y en un arranque de ira marchó a Ascalón, mató a 30 filisteos y tomó sus vestiduras para pagar la apuesta. Luego abandonó a su esposa, sin saber que su venganza apenas comenzaba. Al regresar a Timnat, con un cordero como ofrenda de paz para su esposa, Sansón descubrió el ultraje. Su suegro la había entregado a otro hombre. «Prefiero dársela a tu compañero», le escupió el cobarde anciano. Los ojos de Sansón brillaron con una ira divina. Esa noche ató 300 zorras por las colas, colocó antorchas entre ellas y las liberó en los campos de trigo filisteos. Las llamas devoraron cosechas, viñedos y olivares, reduciendo a cenizas el sustento del enemigo. Los filisteos, al ver el humo elevándose como un muro negro, gritaron: «Fue Sansón, el yerno del timnateo». En respuesta, quemaron viva a la esposa de Sansón y a su padre. La tragedia selló su destino. Ya no era solo un conflicto personal, sino una guerra santa. Sansón se retiró a la cueva de la roca de Etam, afilando su odio mientras los filisteos movilizaban ejércitos para cazarlo. Los filisteos descendieron como langostas sobre Judá, exigiendo la entrega de Sansón. 3000 hombres de Judá llegaron a la cueva de Etam con sogas. «¿Acaso no sabéis que nos dominan?», le reprocharon. Sansón, con mirada de lobo acorralado pero sin miedo, extendió sus brazos. «Jurad que no me mataréis vosotros», exigió. Atado con cuerdas nuevas, fue llevado ante los filisteos, quienes ulularon de triunfo. Pero entonces, el espíritu del Señor estalló en él como un trueno. Las ataduras se rompieron como hilos podridos. Sin armas, Sansón encontró en el suelo la mandíbula blanca de un asno. Y comenzó la matanza. Golpe tras golpe, los filisteos caían como mies segada. 1000 hombres yacieron muertos al final. Sansón, exhausto pero victorioso, alzó la mandíbula ensangrentada y clamó: «Con un hueso de asno los he amontonado». La tierra bebía la sangre de los impíos.
y por primera vez, Filistea tembló ante un solo hombre. La fama de Sansón se extendió como pólvora, y los filisteos juraron acabar con él. En Gaza, donde creían tenerlo acorralado, los espías filisteos vieron al héroe entrar en casa de una ramera. «Esta noche es nuestra oportunidad», susurraron, sellando las puertas de la ciudad con guardias y cerrojos. Pero Sansón, sintiendo el peligro, despertó a medianoche. Con un poder que no era solo suyo, arrancó las puertas de hierro de sus goznes, junto con los 2 postes y el cerrojo. Cargando el inmenso peso sobre sus hombros, marchó hasta la cima del monte frente a Hebrón, dejando las puertas como trofeo ante su pueblo. Los filisteos palidecieron al amanecer. «¿Qué clase de hombre hace esto?», murmuraban. Sansón demostraba que ni murallas ni ejércitos podían detenerlo. Pero su mayor debilidad no era física, y una mujer, más astuta que todas, ya conspiraba para descubrirla. En el valle de Sorek, Sansón conoció a Dalila, una mujer cuya belleza ocultaba un corazón mercenario. Los príncipes filisteos, temblando aún por las hazañas del héroe, le ofrecieron 1100 piezas de plata a Dalila por un secreto. Descubre en qué reside su gran fuerza. Ella comenzó su juego sutil. «¿Cómo dices que te aten?», le preguntaba entre besos, fingiendo curiosidad. Sansón, cautivado pero desconfiado, le dio falsas pistas. «Si me atan con 7 cuerdas frescas, me debilitaré». Dalila lo ató mientras dormía y gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él rompió las ligaduras como hilos de araña. La traición se repitió con sogas nuevas y trenzas de pelo tejidas en una tela, pero cada vez su fuerza burlaba el engaño. Dalila, sin embargo, no cejaba. «¿Cómo dices que me amas si no me confías tu corazón?», lloriqueaba, desgastando su resistencia. Sansón no sabía que cada palabra era un clavo en su ataúd. Día tras día, Dalila desgastó a Sansón con lágrimas y reproches. «¿Hasta cuándo burlarás mi amor?», sollozaba, hasta que el héroe, vencido por el cansancio del corazón, confesó: «Nunca ha pasado navaja por mi cabeza. Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, perderé mi fuerza». Dalila supo que esta vez era verdad. Mientras Sansón dormía sobre sus piernas, ella llamó en silencio al barbero filisteo. El sonido de las tijeras resonó como un presagio. Al cortarse sus 7 trenzas, el poder divino lo abandonó. Despertó sobresaltado al grito de «Filisteos sobre ti, Sansón». Pero esta vez, sus brazos eran de carne mortal. Los guerreros lo sujetaron, le sacaron los ojos y lo arrastraron a Gaza, donde, encadenado como una bestia, lo hicieron girar la piedra del molino en la prisión. Mientras los filisteos brindaban por su triunfo, Sansón, en la oscuridad, oró por una última oportunidad, y el pelo comenzó a crecer lentamente en su cabeza. Los filisteos celebraban su victoria en el gran templo de Dagón, su dios. «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, el destructor», gritaban mientras el héroe ciego era arrastrado con cadenas de bronce para servir de espectáculo. Sacudido por los empujones de los guardias, Sansón tropezaba contra las columnas del templo. Las carcajadas resonaban como látigos. «Haznos reír, fuerte Sansón», escupía un príncipe filisteo arrojándole huesos podridos. El hedor a vino y sudor llenaba el aire, mezclado con el incienso profano a Dagón. Entre la multitud, Sansón escuchó a 3000 filisteos, hombres, mujeres y señores reunidos en las galerías. Susurró al niño que lo guiaba: «Acércame a las columnas maestras». El Espíritu de Dios, como un vaho caliente, recorrió su cuerpo. Su cabello había vuelto a crecer, pero nadie lo notó en la oscuridad de sus cuencas vacías. Con las manos sobre las colosales columnas de mármol que sostenían el templo, Sansón inclinó la cabeza y murmuró una plegaria que solo Dios podía oír: «Señor, acuérdate de mí. Dame fuerza solo esta vez más, y con un solo golpe vengaré mis 2 ojos». Un silencio extraño cayó sobre él. En ese instante, supo que el Altísimo lo escuchaba. El aire se electrizó. Sus músculos, marcados por años de batallas, se tensaron como cuerdas de arco. Entonces, con un grito que partió el alma de la multitud, gritó: «¡Que muera Sansón con los filisteos!», y empujó con toda su fuerza. Un crujido sobrenatural retumbó en los cimientos del templo.
Las columnas gemelas cedieron bajo las manos de Sansón, como troncos podridos. Por un segundo, los filisteos guardaron silencio, paralizados por el sonido de su propia perdición. Luego, el techo de piedra se desplomó. Bloques gigantescos aplastaron a señores y esclavos por igual. Los gritos se ahogaron bajo el polvo y los escombros. Sansón, de pie entre las ruinas como un titán vengador, pereció con ellos, pero no sin victoria. En su muerte mató más que en toda su vida. Cuando los israelitas recuperaron su cuerpo, lo enterraron entre los suyos, cerca de la tumba de su padre. La leyenda de Sansón, el nazareo que desafió imperios, quedó escrita en sangre y gloria. Y aunque su fuerza vino de Dios, su final enseñó una lección eterna. Incluso los más grandes caen cuando olvidan su propósito. Los escombros del templo de Dagón humeaban bajo el sol de Gaza. Entre las piedras, los pocos filisteos sobrevivientes gemían, cubiertos de polvo y sangre. La noticia del colapso se extendió como un incendio por las 5 ciudades filisteas. Sansón, incluso muerto, nos ha derrotado, gritaban los mercaderes mientras huían de las calles. En las montañas de Judá, los ancianos israelitas reunieron a los guerreros. El tiempo de la liberación ha llegado, anunció el más viejo de ellos, señalando hacia Gaza. El espíritu que estuvo con Sansón ahora clama desde su tumba, a las armas. Y así, la muerte de Sansón se convirtió en el grito de guerra que Israel necesitaba. Sin los señores filisteos que gobernaban desde Gaza, el caos se apoderó de sus ejércitos. Las tribus de Israel, unidas por primera vez en décadas, marcharon con espadas y antorchas. Judá tomó Hebrón, Dan recuperó sus tierras costeras, y Benjamín, feroz como lobos, arrasó las guarniciones filisteas. En cada batalla, el nombre de Sansón era invocado como un estandarte invisible. Sus hazañas, el león, las zorras, la mandíbula del asno, se contaban alrededor de fogatas para infundir valor. Hasta los niños empuñaban hondas con la furia de su legado. Los 5 príncipes filisteos supervivientes se atrincheraron en Asdod, tras sus murallas de bronce. Pero los israelitas, liderados ahora por un juez inspirado en Sansón, idearon un plan audaz. Usando tácticas nunca antes vistas, túneles bajo las murallas, flechas envueltas en lino ardiente, prendieron fuego a la ciudad. Los señores filisteos perecieron ahogados en su propio vino, como el dios Dagón que adoraban, decapitados y derribados. Años después, un niño llamado Samuel oyó la historia de Sansón de boca de su madre. «Fue un héroe imperfecto», le dijo ella, «pero nos enseñó que un solo hombre, consagrado a Dios, puede cambiar el curso de la historia». Samuel, tocado por el relato, crecería para ungir a David, el pastor que vencería al gigante Goliat con una piedra, igual que Sansón, con un hueso de asno. Y así, la semilla plantada por el nazareo de cabellera larga florecería en reyes y profetas, porque en los anales de Israel ningún héroe fue tan humano, ni tan divino.